Señora alcaldesa, queridos profesores, queridos amigos y amigas, fieles a nuestra cita anual y como gente comprometida que sois con las cosas y las personas de Villena, como lo venís demostrando, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. En primer lugar, os voy a presentar a quienes me acompañan en esta mesa hoy. A la derecha, el profesor Lorenzo Abad. A su lado, el profesor Valentín Villaverde Bonilla. A mi lado, doña Vicenta Tortosa, alcaldesa de Villena, y la que les habla, Loli Fenor, responsable de la Fundación José María Soler. Parece que fue ayer y han pasado 8 meses de nuestro último encuentro y en este mismo lugar en el que presentábamos la biografía de don José María Soler, escrita por su gran amigo y primer director de la Fundación, don Alfredo Rojas, y lo hacíamos con motivo del centenario del nacimiento de nuestro querido personaje. Hoy, concluido nos volvemos a ver para hacer efectiva una de las principales misiones u objetivos que tiene esta fundación, que no es otra que la de potenciar el estudio y la investigación, sobre todo de Villena y del arco mediterráneo, en todas sus áreas, así como difundir la figura y la obra de don José María. Y lo hacemos a través de la convocatoria de las ayudas y premios a la investigación que se convocan cada año y de las que vamos a dar cuenta, es decir, de los resultados de estas ayudas y premios a la investigación, vamos a dar cuenta ahora, que es el motivo por el que estamos en este acto. Y lo vamos a hacer a través de la presentación de los premios y de la entrega de diplomas a sus autoras. Y digo a sus autoras porque todas son mujeres. Y sin más dilación, iniciamos el acto con la intervención del profesor Valentín Villaverde Bonilla, cuya charla versará sobre José María Soler y el primer poblamiento de Villena. El profesor Valentín es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valencia. Entre sus líneas preferentes de investigación están el Paleolítico Medio y Superior y el arte paleolítico y levantino. Es el investigador principal de varios proyectos de la GICIP y director de excavaciones arqueológicas en varios yacimientos, entre los que destacamos el de la Cova Negra en Sátiva, el Abric de Vicent en Millares y el Abric de la Sarga en Alcoy. Ha presentado ponencias y comunicaciones en diversos congresos nacionales e internacionales, formando parte del comité científico de varios de ellos. Asimismo, ha sido invitado a dar conferencias en distintas universidades americanas y europeas y en centros de investigación en arqueología prehistórica. A su vez, es miembro del consejo editorial de distintas revistas, entre ellas hemos destacado la revista Saguntum, Clio y Archivo de Prehistoria Levantina. Asimismo, es miembro de diversas asociaciones científicas y de comisiones de especialistas relacionadas con su actividad. Su fama de investigador es tal que ha traspasado nuestras fronteras, ya que en 1996 fue miembro de la Comisión Internacional de Expertos para la Valoración de los Trabajos realizados en Vilanova de Foz, Soa, en Portugal. A todo lo anteriormente dicho, hay que añadir su actividad como director de tesis doctorales relacionadas con el arte prehistórico levantino y de Brasil y su labor como editor y autor de libros y artículos. Y además es un gran conocedor de don José María Soler. Es por ello por lo que lo hemos invitado hoy, porque nos va a presentar una faceta, no como investigador, que ya la conocemos, sino que nos va a hablar de José María Soler y el primer poblamiento de Villena, y es algo nuevo para nosotros porque hemos presentado al Soler relacionado con la música, con el tesoro, con otras áreas de su actividad como persona también, pero ahora pues hemos pensado que quién mejor que don Valentín para que nos lo rescate de la memoria y nos lo haga presente a través de su charla. Tiene la palabra don Valentín Villaverde.
Buenas noches a todos y muchas gracias por la presentación. Cuando hace unos meses mi colega y amigo Mauro Hernández me propuso participar en este acto de entrega de los premios de la Fundación José María Soler, sugiriéndome una conferencia sobre el primer poblamiento de Villena, acepté rápidamente y la verdad es que con ilusión. La razón es bien sencilla y además es doble. En primer lugar, a inicios de mi actividad investigadora, cuando apenas era un recién licenciado que empezaba a interesarse por el estudio del Paleolítico, visité Villena y conocí a don José María Soler. La sensación de tremenda humanidad que me produjo ese encuentro es lo que más recuerdo. Un investigador reconocido, con años de trabajo, con una buena cantidad de publicaciones y hallazgos a su espalda, visitado habitualmente por especialistas de diversos periodos de la prehistoria, dedicó a un joven que quería iniciarse en la actividad investigadora la máxima atención. Me invitó a su casa, me explicó su punto de vista sobre los temas que le fui preguntando y me regaló incluso algunas de sus separatas. Recuerdo concretamente la publicación dedicada a la cueva pequeña de la Huesa Tacaña y el Mesolítico villenense, un trabajo que años después, siempre que lo he manejado, me ha seguido trayendo a la memoria su actitud, la de un investigador condescendiente con los que empezaban, de trato fácil y afable y profundamente implicado en la investigación prehistórica. Tiempo después, a principios de los años 80, cuando yo ya era profesor de la Universidad de Valencia y me encontraba realizando la tesis doctoral, volví a tener un nuevo y largo encuentro con él. Dirigía yo entonces mi atención al estudio del Paleolítico medio valenciano, a partir, fundamentalmente, del estudio y la excavación del yacimiento de Covanegra del Chátiva. Y le solicité permiso para estudiar los materiales de la Cova del Cochino. Esta es la segunda razón de esa ilusión a la que antes me he referido. Tuve la oportunidad de estudiar esos materiales y cambiar impresiones con él sobre sus características, así como la interpretación de esa interesante estación del Paleolítico medio valenciano. La oferta de referirme a este yacimiento en esta conferencia, sin duda el más representativo de las primeras ocupaciones humanas de Villena, me agradó especialmente, pues me permitía, veintitantos años después de haber finalizado la tesis doctoral, volver a plantearme cuestiones que tienen que ver con el tiempo en el que vivieron los neandertales, una de las épocas que mayor atención ha suscitado en la investigación de las dos últimas décadas y a la que reiteradamente vengo dedicándome. Para ser precisos, hay que decir de antemano que hablar de las primeras evidencias de la ocupación humana de Villena es referirse casi exclusivamente al Paleolítico medio y a la Cova del Cochino, pues poco más se sabe de todo ese largo periodo que precede al Mesolítico. Es más, teniendo en cuenta la actual secuencia paleolítica conocida en el ámbito valenciano, con datos que permiten situar las primeras evidencias de la ocupación humana en el Pleistoceno medio, en fechas que rondan los 350.000 años de antigüedad, hemos de indicar que las evidencias del primer poblamiento de Villena y de su entorno geográfico no parece que remitan a una antigüedad mayor de unos 50.000 años. Y que desde esas fechas hasta el inicio del Holoceno, los datos que poseemos para esta zona se limitan a algunos materiales superficiales de cronología imprecisa y poca capacidad de información. Y algo semejante, aunque algo más atenuado, ocurre en el entorno inmediato. Esta situación, como luego veremos, puede ser consecuencia no tanto del despoblamiento de la zona, sino de la baja visibilidad que suelen ofrecer los yacimientos de esas fechas. Pero mejor será ahora caracterizar algo más lo que conocemos de la Cova del Cochino y de la presencia de los neandertales en estas tierras y dejar para el final estas consideraciones. La excavación de la Cova del Cochino la realizó José María Soler a finales del mes de septiembre del año 1955. El hallazgo de materiales prehistóricos en superficie, en esta pequeña oquedad, que se sitúa en la vertiente meridional de la Sierra del Morrón, a apenas 3,5 kilómetros al noroeste de la población de Villena, se debió a Alonso Arenas García, y los primeros hallazgos no hacían presagiar ni la importancia ni la cronología del yacimiento. De hecho, los materiales recogidos en superficie en las inmediaciones del Covacho fueron de cronología medieval y de época neolítica, consistentes, este último, en unas cuantas puntas de flecha de retoque bifacial. Como ya hemos indicado, la Cova del Cochino era en realidad un pequeño covacho de orientación este-sureste, de 7 metros de boca, por unos 6 metros de profundidad practicable, pero apenas 1 metro de altura. Además, una parte del interior presentaba el afloramiento rocoso en superficie, quedando, según describe Soler en la memoria que publicó al año siguiente de la excavación, relegada la sedimentación al sector meridional, es decir, al que se sitúa a la izquierda de la entrada.
Un murete externo, de trazado semicircular, cerraba a cierta distancia la cavidad y en esa zona y en la entrada se practicó una excavación de unos 35 metros cuadrados, en la que se distinguieron hasta 19 sectores de reducido tamaño, con superficies que oscilan entre menos de 1 metro cuadrado y un máximo de 4 metros cuadrados. La excavación distinguió 3 niveles sedimentarios, con una potencia total de unos 70 centímetros. En realidad, el relleno arqueológico prehistórico se limitó a los 2 inferiores, que muestran claras diferencias sedimentarias y una extensión desigual. El nivel 2 era de tierras oscuras, con algunos clastos o piedras angulosas que se enrojecían en su parte inferior, perdiendo fracción. Probablemente la parte superior, con materiales musterienses, era el resultado de la remoción en tiempos históricos del sedimento. El nivel 3, el inferior, era de tierras claras, compactas y apelmazadas, sin fracción. Este nivel se localizó solo en la zona central excavada, coincidiendo con una depresión que tendía a desaparecer tanto en la boca como a unos 3 metros de distancia hacia afuera. 2 cuestiones merecen destacarse de la metodología de excavación: el tipo de unidades espaciales o sectores en los que dividió la misma y la documentación que recogió durante el proceso de excavación José María Soler. Los 2 aspectos resultan importantes porque permiten, transcurridos ya varios decenios desde las fechas de la excavación, seguir planteándonos cuestiones relativas al sistema de ocupación del yacimiento y a su explicación. Los sectores de escasa superficie excavados en la Cova del Cochino contrastan, por ejemplo, con la amplitud espacial de los practicados en Cova Negra por esos años. En Cova Negra, los sectores de excavación alcanzaron en la mayoría de los casos más de 30 metros cuadrados de superficie, y muchos superaron la extensión máxima excavada en la totalidad de la Cova del Cochino. La elección de ese sistema de excavación, con superficies de reducido tamaño, le permitió a Soler controlar los cambios sedimentarios y ofrecer una cuidada interpretación de la estratigrafía. Por decirlo de alguna manera, el empleo de un sistema de excavación articulado a partir de unidades de reducida superficie constituye un verdadero rasgo de modernidad en la excavación de este yacimiento, que no tiene correlato en el resto de los yacimientos excavados en esas fechas en nuestra comunidad. La documentación de la excavación incluyó también la situación del material en los distintos sectores, lo que le permitió a José María Soler valorar el área de dispersión de los hallazgos y ahora nos facilita la posibilidad de profundizar en el tipo de ocupación al que remiten. Ninguno de los 2 procedimientos resultaba habitual en el contexto de la arqueología peninsular paleolítica de los años 50. Por lo que deben de ser valorados en su justa dimensión. Nos sitúan ante un arqueólogo que adopta métodos de excavación reflexivos que van más allá de la simple recogida del material y su valoración cultural, circunscrita normalmente al estudio de las piezas obtenidas. El material arqueológico recuperado en la excavación, y con ello entramos ya de lleno en la caracterización cultural de este yacimiento, la Cueva del Cochino, fue importante en lo que se refiere a los restos líticos, con 1.160 piezas, todas de sílex, menos una de cuarcita, pero muy reducido en lo que respecta al material óseo. Apenas 3 dientes, un fragmento de diáfisis de cierto tamaño y unos cuantos fragmentos ya de menor entidad. La tipología y técnica de talla del material remitía con claridad al Paleolítico Medio. Estaba dominada por las raederas, con presencia de alguna punta, y la técnica de talla de Valois. Pero no teman, que no voy a entrar en precisiones tecnotipológicas de indudable valor para los arqueólogos, pero tremendamente aburridas para el público que no está especializado. Lo que me interesa resaltar en este momento es lo que ofrece de particular el yacimiento y lo que nos aporta para el conocimiento del modo de vida de los neandertales. Sabemos, por los datos obtenidos en los yacimientos del Paleolítico Medio, peninsular y del resto de Europa, que las ocupaciones de los neandertales fueron cortas y abarcaban espacios, superficies de reducida extensión. Este tipo de asentamientos, magníficamente documentados en la larga secuencia de Cova Negra, de Xàtiva o en la Cova de Bolomor, de Taveres de Valdigna, implican que los grupos neandertales eran de reducido tamaño y su modo de vida se sustentaba en una alta movilidad territorial. Se trata de 2 aspectos que nos sitúan ante un comportamiento muy distinto del que será común a partir de la llegada de los humanos anatómicamente modernos, los conocidos como el hombre de Cro-Magnon. Todos los datos de los que disponemos para establecer el modo de vida de los neandertales nos llevan a considerar que su densidad demográfica debió ser extraordinariamente baja y su esperanza de vida corta,
como consecuencia, sobre todo, del riesgo que genera una actividad cazadora que obligaba a un peligroso acercamiento a las presas, ya que el armamento se reducía a simples lanzas provistas de una punta elíptica en el extremo, y eso no antes de hace 80.000 años. De manera que hemos de pensar que los grupos neandertales debieron estar formados por un número no muy elevado de adultos y niños, los primeros sumamente coordinados en su actividad cazadora, que ocupaban durante periodos de corta duración, con duraciones que debían de ir de pocos días hasta como máximo algunas semanas, distintos puntos de un amplio territorio, de valor estratégico para la obtención del alimento y las materias primas necesarias para la supervivencia. En la mayoría de los casos, buscando la protección natural que brindan las cuevas o abrigos, pero en otras ocasiones, situando sus campamentos al aire libre, mediante la construcción de algunas estructuras de escasa entidad, a modo de paravientos o pequeñas tiendas de campaña. Los contactos entre grupos debieron ser difíciles, y no hay que descartar que en ocasiones la viabilidad reproductiva de algunos grupos se viera incluso cuestionada, y los llevara, de no encontrar a otro grupo en sus movimientos territoriales, a la desaparición. No se trata ahora de analizar o valorar las capacidades cognitivas de los neandertales, sino de ajustar, al estudiarlos, nuestras propuestas de modelos de comportamiento a su realidad tecnológica. Como ya hemos señalado, carecían del armamento necesario para asegurar una caza a distancia. Desconocían los propulsores y los arcos, y estaban sujetos, por tanto, a una notable inseguridad en el abatimiento de las presas. Unas limitaciones técnicas que suplió el hombre de Neandertal con una extraordinaria fortaleza física y su capacidad de organización social, consiguiendo de esta manera abatir grandes presas que aseguraban la alimentación del grupo. Una vez trazado este cuadro de comportamiento, es fácil entender y hacer incidir en su propia caracterización el material encontrado en la cueva del Cochino, las peculiaridades mismas del lugar de ocupación. Lo primero que cabe señalar es que la pauta de ocupación típica de los neandertales se cumple en la cueva del Cochino. La densidad de hallazgos es baja y coincide con una ocupación espacial de reducido tamaño. La primera afirmación les puede parecer contradictoria con la indicación hecha antes de que se habían encontrado más de 1000 piezas líticas en el yacimiento en la excavación de Soler. Pero no es así. Los dos niveles a los que hemos hecho referencia no corresponden, con seguridad, a dos fases cortas de ocupación, sino a una suma repetida de estancias en el lugar a lo largo de varios milenios. Esta forma de ocupar el yacimiento resulta coherente con el tipo de materiales dejados y la información proporcionada por Soler. En arqueología, cuando nos enfrentamos al estudio de excavaciones realizadas ya hace algunos decenios, no solo nos sirve la evidencia directa proporcionada por los investigadores que los excavaron, sino las evidencias que pueden deducirse a partir del estudio de sus memorias de excavación. En el caso que ahora nos ocupa, es importante señalar que José María Soler, minucioso en su trabajo de campo y en la redacción de sus memorias, no mencionó la existencia de hogares en la cueva del Cochino. Esta ausencia se debe probablemente no al hecho de que no se hubieran realizado este tipo de estructuras de combustión, sino a la dificultad de su conservación. Pues de acuerdo con el modelo de comportamiento al que estamos haciendo referencia, los neandertales en sus cortas ocupaciones de este asentamiento debieron realizar fuegos simples sin preparación del suelo mediante la excavación o protección de piedras del perímetro, y si las ocupaciones fueron cortas, es fácil pensar que la densidad de cenizas y carbones debió ser igualmente baja. Lo que, unido a que la ocupación se realizaba fundamentalmente en el espacio externo a la cueva, explica la fácil y rápida destrucción de esas estructuras de combustión una vez que las frágiles construcciones de madera y ramaje se derrumbaran tras el abandono del lugar. Por sus características, la cueva del Cochino constituye un yacimiento que se encuentra formalmente más cerca de un abrigo o un asentamiento al aire libre que de una verdadera cavidad. La pequeña oquedad debe ofrecer posibilidades de cobijo para pernoctar, mientras que la superficie que queda inmediata a la boca, con una ligera protección de troncos y ramas, debió brindar adecuada protección contra el viento y facilitar, a lo largo del día, la luz necesaria para la realización de las actividades de mantenimiento y manutención. Desde luego, las hogueras destinadas a las actividades culinarias, el calentamiento, la iluminación y la protección contra las fieras se tuvieron que situar en esa parte exterior de la cueva. Esta es precisamente la peculiaridad de la cueva del Cochino. Un covacho que se abre en la ladera de una pequeña loma,
a unos 12 metros sobre el nivel del barranco, pero protegido del viento, abierto al este y, por tanto, a la insolación hasta el mediodía, y bien situado con respecto a las vías de paso naturales, lo que le facilitará la movilidad por el territorio a sus ocupantes y la localización y el control de las grandes manadas de herbívoros sobre las que los neandertales centraron su atención cazadora. A su vez, y este es otro rasgo que suele compartir todos los asentamientos de los neandertales, el lugar se encuentra muy próximo a fuentes de materia prima líticas, con lo que se dispone de la posibilidad de confeccionar un utillaje expeditivo vinculado a estas tareas de alimentación y mantenimiento. La superficie por la que se extendían los materiales arqueológicos, bien establecida por Soler en las figuras dedicadas en su monografía a dar cuenta de la dispersión de material lítico, confirman el tipo de ocupación al que estamos haciendo referencia. Los restos se disponen en una superficie de unos 18 metros cuadrados, con forma alargada que preferentemente corre paralela a la pared sur del covacho. En su boca y en torno a una especie de banco natural que la pared del abrigo dibujaba en esa zona. Se trata sin duda del espacio de actividad de un grupo reducido de neandertales, donde se repararían las armas y útiles empleados en la caza y se consumirían los animales transportados al lugar de ocupación temporal. Las dimensiones de la ocupación, que se repiten prácticamente en los dos niveles, coinciden con las que se han señalado recientemente, a partir de excavaciones muy atentas al estudio y distribución del espacial de los restos líticos y óseos, en yacimientos como en el Abric Romanil de Capellades, en Barcelona, donde las zonas de ocupación se estructuran en torno a hogares simples, con superficies que abarcan entre 5 y 6 metros de largo por 3 a 4 de ancho, en la Roca dels Bous de Noguera, en Lérida, o en la Cova Negra de Xàtiva, donde localizamos una zona también de 5 a 6 metros de largo por 3 de ancho y forma oblonga, vinculada a varios procesos de ocupación y una cierta acumulación de hogares simples y de corta duración. Son muchos los casos en los que la topografía del espacio, como consecuencia de los condicionantes que imponen paredes y grandes bloques, ha condicionado la ubicación de los lugares donde se van a realizar las actividades diarias de los neandertales. Y en el caso que nos ocupa es claro que el espacio venía determinado por la propia morfología del covacho y el tamaño de la plataforma exterior, puesto que el material y los límites de ocupación se ajustan a la superficie plana que queda contigua a la cavidad. A partir de los pocos huesos conservados, sabemos que esa actividad contempló, al menos, la caza de caballos, tal y como se desprende de la identificación de algunos de los dientes publicados. El reducido número de restos óseos, del que por desgracia nos faltan indicaciones tafonómicas más precisas, remite a un fenómeno de conservación diferencial. Solo se han conservado algunos dientes de caballo de extraordinaria densidad y escaso atractivo para las alimañas carroñeras que acudieran al lugar tras su abandono por los neandertales. Además, si estamos en lo cierto con respecto al modelo de ocupación que estamos proponiendo, al poco de abandonar los neandertales el lugar, las estructuras construidas para su protección, probablemente, como hemos dicho, a partir de algunos ramajes, se perderían, lo que facilitaría el proceso de exposición a la intemperie del material óseo, algo que incide muy negativamente en su conservación. En cualquier caso, estamos ante un espacio reducido, pero apropiado para un grupo no muy numeroso de individuos y estancias de corta duración. Hemos querido en esta intervención acercarnos al modo de vida de los neandertales y añadir algunas reflexiones personales a los datos que José María Soler aportó hace ya 50 años. Pero no queremos terminar sin dedicar algunas palabras a la propia cronología del yacimiento. Según se desprende de las líneas que escribió para la Guía de los Yacimientos y del Museo de Villena el propio José María Soler, este relacionaba la Cova del Cochino con momentos avanzados del Vir antiguo, el último periodo glaciar. Es decir, a través de su comparación con otros yacimientos musterienses, pensaba que se trataba de un musteriense final, correspondiente a los últimos neandertales. Al carecer de fechas obtenidas de la datación directa de los materiales, algo que al fin y al cabo resulta habitual en el periodo al que nos estamos refiriendo, la única manera que tenemos de establecer la cronología de la ocupación de la Cova del Cochino es la tipología del material lítico y las indicaciones climáticas que se derivan de las características del sedimento. Las dos coinciden con la propuesta de Soler. Ni abundan en los niveles 2 y 3 las evidencias de crioclastia debido al frío, ni los materiales resultantes de la excavación, por tamaño y por tipología, entran en contradicción con la idea de que puedan remitirse a algún momento templado del Vir antiguo o al interestadial bulmiense.
Incluso es posible que estemos ante una industria tardía, cronológicamente tardía. Pues bien sabemos que los neandertales perduraron en estas tierras hasta inicios del BIM reciente, es decir, hasta cronologías próximas a los 30.000 años de antigüedad. Ahora bien, la pregunta que inmediatamente surge es si ese periodo de frecuentación de Villena o de las tierras circundantes de los valles de Vinalopó por parte de los neandertales fue de corta duración y escasa entidad, limitado a esas breves ocupaciones de la Cova del Cochino, o fue más continuado en el tiempo y más extendido espacialmente. En mi opinión, como señalaba al principio de la intervención, creo que la segunda posibilidad se ajusta más a lo que debió ser la realidad. El asentamiento de la Cova del Cochino no debe constituir más que uno de los numerosos lugares que ocuparon las gentes paleolíticas en sus recorridos por el valle de Vinalopó. La inmediatez de asentamientos del Paleolítico Medio y Superior en la Sierra de Crevillente y la situación del paso privilegiado que constituye el término de Villena para la conexión entre las llanuras litorales del sur de Alicante y la meseta sugieren que estas tierras debieron ser frecuentadas durante el Paleolítico. La visibilidad de los asentamientos al aire libre y el carácter corto de las ocupaciones pueden explicar la dificultad de su localización, pero esta circunstancia ha de ser comprobada en el futuro. Y estoy convencido que acabar señalando la necesidad de nuevas investigaciones de campo hubiera sido un razonamiento que sin duda hubiera entusiasmado la inquieta imaginación de una personalidad como la de José María Soler, un prehistoriador para quien las conclusiones de un trabajo no significaban más que la búsqueda de nuevas preguntas que guiaran los siguientes. En cualquier caso, no son ciertas las humildes palabras que escribió José María Soler al final de la monografía dedicada a la Cova del Cochino, donde decía que el yacimiento no aportaba solución a los problemas que el musteriense tenía planteados, pero servía para fijar tan solo un nuevo punto en el ralo mapa del Paleolítico Medio levantino. La cuidada, moderna y bien documentada excavación que llevó a cabo en este yacimiento nos permite ahora, 50 años después de su publicación, seguir extrayendo conclusiones de gran interés para comprender el modo de vida y el comportamiento de los neandertales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por el exhaustivo estudio que nos ha hecho sobre el primer asentamiento, el primer poblamiento villenense. Voy a recordar que el premio de investigación que concede la Fundación José María Soler consiste en la publicación del trabajo premiado. Por lo tanto, hoy vamos a hacer entrega del primer ejemplar de dicha publicación a su autora y, en primer lugar, vamos a dar su nombre, que es doña Laura Arias Ferrer, y su trabajo ha sido la circulación monetaria en el Levante peninsular durante el siglo II después de Cristo. Pero para presentarnos el libro y un poquito ver de qué va, tenemos aquí al profesor Lorenzo Abad, que amablemente ha accedido a presentárnoslo. El profesor Abad ha impartido clases en diversas universidades españolas. Es doctor en Arqueología por la Universidad de Sevilla y desde 1979 es catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante. Ha publicado numerosos libros y estudios, entre los que destaca su obra sobre la pintura mural romana en España, el relativo a la navegación antigua en el Guadalquivir o el dedicado a los orígenes de la ciudad de Alicante. Ha dirigido también un buen número de tesis doctorales y trabajos de investigación. A todos estos méritos y a otros que omitimos por no hacernos prolijos, hay que añadir que el profesor Abad no es un desconocido en Villena, sino que ya era una persona querida por don José María Soler y lo sigue siendo por esta fundación, pues siempre está dispuesto a colaborar en todo lo que se le demanda. Profesor Abad, tiene la palabra. Muchas gracias por las palabras de presentación de Lolis Fenol. Y efectivamente ya he venido varias ocasiones a Villena y seguiré viniendo todas las que hagan falta, porque
En primer lugar, el recuerdo de José María Soler, creo que nos une a todos los que estamos aquí. Y en segundo lugar, la marcha de la Fundación creo que es algo que hay que elogiar y apoyar todo lo que podamos. El profesor Valentín Villaverde, buen colega y amigo desde hace muchos años, ha terminado su intervención anterior recordando, refiriéndose a la publicación de La Cueva del Cochino de José María Soler hace ya 50 años, y yo estoy aquí para glosar el Benjamín, digamos, de esta serie, un libro que acaba de salir, que acaba de publicarse, está todavía fresco, con olor a la tinta, sobre la circulación monetaria en el siglo II, en el Levante peninsular, obra de una autora joven que ha sido alumna de la Universidad de Murcia y alumna de doctorado en la Universidad de Alicante, que le han dirigido el trabajo el profesor Antonino González en Murcia y el profesor Juan Manuel Abascal en Alicante, y que recibió el año pasado el premio de la Fundación. Estos premios yo creo que tienen ya una larga tradición. De hecho, yo ahora recordaba aquí, creo que la primera vez que estuve fue presentando hace ya años un libro sobre el Puntal de Salinas, que recibió un premio de Laura y de Felizala. Y yo creo que la tradición de estos premios y sus correspondientes publicaciones marcan en realidad un hito, marcan un acontecimiento importante en la arqueología, no solo alicantina, sino valenciana, y diría que en la arqueología mediterránea, que creo que hay que seguir potenciando y seguir valorando. Incluso yo he mirado aquí si estaba la relación de obras publicadas, de premios publicados, y no la he encontrado, y creo que sería una cosa interesante a incluir al final del libro, como se hace en muchas series, que pueden presumir ya de una larga tradición, porque no sé qué número es este libro, pero desde luego lleva ya unos cuantos. Entonces creo que es una cosa de la que la Fundación y Villena tiene que alegrarse y tiene que mostrarlo. No es frecuente, la Fundación lo ha conseguido y sin duda lo va a seguir consiguiendo. Este libro, como todos los de la serie, es un libro de gran interés científico, es un libro de lectura fácil, es un libro bien editado, bien ilustrado, sin excesivas concesiones a la galería, pero sí ilustrado como tiene que ser un libro de numismática, o que se basa, un libro de historia que se basa sobre todo en las monedas, en la numismática, a través de gráficos y de mapas de circulación. A mí me alegra presentar este libro, pese a que la numismática nunca ha sido uno de mis principales centros de atracción, porque sí que he seguido, desde hace ya bastantes años que estamos en Alicante, los progresos de la investigación numismática en nuestras tierras, en Murcia, en Valencia, en Alicante, a través sobre todo de una serie de personas que todos conocemos: Pere Pau Ripollés en Valencia, Manuel Gosalves, ahora digamos de una generación posterior también en Valencia, Juan Manuel Abascal y Antonio Alberola en Alicante, o Manuel Lechuga en Murcia. Creo que la numismática ha sido una de las ciencias, de las partes de la arqueología y de la historia antigua, en la que mayores progresos se han hecho. Yo recuerdo, lo he comentado en alguna ocasión, a poco de estar en Alicante, ofrecí a una alumna que acababa de terminar las monedas de Santa Pola, que hiciera un estudio de las monedas del Portus Ilictanus de Santa Pola. Y a poco tiempo me vino y me dijo que de allí no se podía sacar nada, que ella renunciaba a esa tesina y se dedicaba a otra cosa que fuera más lucida. Yo le dije que creía que aquellas monedas daban para una tesina y seguramente para más, pero no hubo forma de convencerla. Casualmente pasaba por allí Juan Manuel Abascal, que acababa de aterrizar en Alicante. Él llegó unos años después que yo, y le comenté el hecho. Digo, yo creo que esto da para una tesina y más que para una tesina. O sea, él lo miró y dice, eso me ocupo yo de ello. Y ese fue el inicio de la vinculación de Juan Manuel Abascal
a la numismática alicantina. Efectivamente salió un libro magnífico, y fue el inicio de toda una serie, de una amplia producción científica en colaboración, la mayor parte de ella, con Antonio Alberola. El libro trata, como su propio nombre indica, su propio título, la circulación monetaria en el Levante peninsular durante el siglo II después de Cristo. Y creo que es interesante hacer un breve repaso al índice, para que los que no lo conozcan se sitúen antes de mis propias palabras. Un prólogo de Juan Manuel Abascal, una introducción, una historia de la investigación, un capítulo dedicado a la Hispania de los Antoninos, no en vano el libro versa sobre el siglo II, un amplio capítulo dedicado a la circulación monetaria en el siglo II en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, unas reflexiones finales y una amplia serie de mapas, índices, bibliografía, etc. Seguramente los que han hojeado y han visto otros libros de numismática echarán de menos el catálogo, el famoso catálogo de monedas, de numismática. En este libro, digamos que trata básicamente de la circulación monetaria. Los catálogos no son necesarios, los catálogos están hechos, es la base documental de trabajo sobre los que la autora ha desarrollado su propia investigación, que trata sobre la circulación. O sea que es un segundo paso, digamos, las monedas las tenemos identificadas, las monedas las tenemos localizadas y a partir de ahí vamos a ver qué podemos hacer con estas monedas, cómo podemos utilizarlas como fuente histórica, como documento histórico. La obra trata, por tanto, de circulación monetaria en el siglo II y en Murcia, Valencia y Cataluña, la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Estos tres puntos son importantes, son fundamentales. En primer lugar, la circulación monetaria, las monedas que se mueven, de dónde vienen, a dónde van, dónde quedan y por qué quedan. El siglo II, la época de los Antoninos, básicamente, una época áurea en la historia de Roma, por lo menos vista desde el exterior y vista desde las fuentes que transmiten noticias acerca de esa época. Porque cuando se hurga, cuando se rasca, y este libro lo demuestra con bastante claridad, se ve que no era oro todo lo que relucía y que en esta época estaban en germen algunos problemas que se detectan muy bien a través del estudio de la numismática, como puede ser la inflación, la carestía, los problemas de abastecimiento monetario, que ocultos por la gran parafernalia oficial y también hay que decir por la gran prestancia que en este momento tenía el imperio, van a aparecer de una manera fuerte, virulenta, a lo largo del siglo III, hasta tal punto que van a causar una verdadera conmoción en el imperio a mediados del siglo III. Hay algunos aspectos de esta inestabilidad que la autora cita muy bien y que no vamos a insistir en ellos porque creo que es conocido y si no, aquí está perfectamente especificado. El área geográfica, Murcia, Valencia, Cataluña, es un área bastante homogénea que está vehiculada por la vía Augusta y sus ramales que constituye un elemento difusor en un primer momento de cultura romana y en un segundo momento de materiales y productos romanos, entre los cuales evidentemente está la moneda. No hay que olvidar que la moneda, aparte del valor puramente económico que tenía entonces, como tiene ahora, tuvo en la antigüedad un papel extraordinario como vehículo de difusión de ideas, de motivos, de elementos ornamentales, de imágenes, podemos decir. Era el elemento que con más rapidez podía circular de mano en mano y podía llegar en muy poco tiempo de la ceca originaria a los confines del imperio. Si en alguna ocasión se ha dicho
que el Imperio Romano era un verdadero maestro de la propaganda, es lógico que todo aquello que quisiera hacer llegar a los confines estuviera plasmado en la moneda, desde la efigie del emperador hasta la ilustración de los grandes acontecimientos que iban sucediéndose a lo largo de la historia de Roma. Esta circulación monetaria que estudia la autora aquí tiene además un contenido interesante. No voy a decir que es novedoso, porque ya hay otros trabajos en esta línea, pero sí que me interesa destacar que es un trabajo básicamente contextual. Los que han estudiado arqueología saben que insistimos mucho en los contextos, en que una pieza aislada no dice nada por sí misma, o dice muy poco. Una pieza en un conjunto de piezas amplios es especialmente importante. Las monedas, por desgracia, en muchas ocasiones han sido descontextualizadas, porque la moneda tiene un valor por sí mismo. Si uno encuentra un trozo de cerámica sin decoración y sin nada, pues es posible que no le haga ningún caso y pueden pasar 50 personas y ver el fragmento se queda allí. Pero si uno ve una moneda, normalmente la moneda se recoge porque sí que tiene un valor económico y también un valor iconográfico, un valor simbólico, un valor, podemos decir, histórico. Por tanto, la descontextualización de las monedas es un fenómeno que ha sucedido a lo largo de la historia. La autora intenta, en la medida de lo posible, y tengo que decir que lo consigue, establecer su estudio, basar sus conclusiones a partir sobre todo de hallazgos contextualizados, que son los que realmente pueden dar una información que va más allá del mero valor metálico, del mero valor monetal, y que, por tanto, desde el punto de vista histórico, son de especial importancia. La moneda tiene un origen, la ceca, el lugar donde se acuña, tiene un ámbito de extensión o de difusión y tiene un lugar donde se pierde o donde se oculta, donde desaparece, donde la encontramos los arqueólogos cuando trabajamos o donde se encuentran por un hallazgo casual. La mayor parte de las monedas del siglo II estudiadas tienen un origen en la ceca de Roma y, por tanto, existe y se estudia un aprovisionamiento monetal a partir de Roma hacia las provincias y, en concreto, hacia estos tres ámbitos que estudia la autora. Tengo que decir como un inciso que el libro no se adapta a ninguna de las divisiones provinciales o divisiones administrativas antiguas, lo cual no es un demérito, puesto que en muchos casos para trabajar, sobre todo para iniciar una investigación, es mucho más fácil acogerse a los límites administrativos modernos que no a los antiguos. Es una eterna discusión, pero en este caso se ha optado por esta posibilidad que me parece también correcta. Estas monedas llegan, como digo, de Roma a estos núcleos. La autora detecta muy bien el ritmo de aprovisionamiento monetario de Roma, que se mantiene bastante estable hasta época de Cómodo, que es cuando se inicia la reducción, detectando, sin embargo, una cierta reducción en cuanto, como tendencia general, digamos, en cuanto al aprovisionamiento monetario. Esta reducción tiene seguramente su explicación en la organización económica de Roma y en la cierta recesión que la economía hispana empieza a experimentar en este momento. Algunas de estas monedas se agrupan en tesorillos, en lo que nosotros llamamos los tesorillos, se encuentran en tesorillos, son ocultaciones intencionadas de conjuntos de monedas, en muchos casos de conjuntos de monedas de muy poco valor, o sea, el tesorillo vale muy poco, se habla más bien de monederos que de tesorillos. En otras ocasiones, por el contrario, los tesorillos tienen un número de monedas importante, monedas muy valiosas, y es evidente que fueron ocultaciones intencionadas por alguien que pensaba
e ido a sus sucesores volver a recogerlas y que por lo que fuera no pudo recogerlas. La autora aquí trata los tesorillos muy bien, en la línea que la investigación actual está llevando a cabo, que rechaza, o por lo menos discute profundamente, la hipótesis tradicional de que un tesorillo o un conjunto de tesorillos era signo inequívoco de las invasiones bárbaras del siglo III o de los malestares, de los graves problemas internos de la sociedad, casi siempre basándose en cuestiones de tipo militar, de invasiones, reacciones, etc. Y yo no me resisto a hacer una comparación que me van a perdonar ustedes porque es poco científica y poco seria, pero sería, yo creo que la ocultación puede tener una base en estos problemas, pero seguramente los motivos que obligan a ocultar esos tesoros son mucho más complejos que esa explicación tan simplista. Imagínense ustedes ahora que entramos en el túnel del tiempo y dentro de 2000 años una pléyade de arqueólogos invaden las costas del litoral levantino y empiezan a encontrar los maletines de dinero negro que, según las malas lenguas, digo malas lenguas porque yo no he visto ninguno, pero circulan por ahí relacionados con los fenómenos de construcción, o las cajas fuertes que seguramente atesoran esa enorme cantidad de billetes de 500 euros que parece que España es el lugar donde más billetes de ese tipo existen, o las inversiones que se hacen en objetos de valor, en joyas, en monedas, etc. Esa pléyade de arqueólogos descubre esos tesoros y automáticamente piensa que España estaba siendo invadida, que la situación aquí era insostenible y todo el mundo se dedicó a guardar sus pertenencias, sus tesoros, en esos maletines que empiezan a aparecer. Obviamente esto es una butad, es una tontería, pero lo traigo a colación simplemente para que se vea que la realidad es mucho más compleja, que los arqueólogos y los historiadores muchas veces la simplificamos y que seguramente los tesorillos que aparecen además en momentos en los que las fuentes no hablan de especiales problemas, de especiales luchas, invasiones, etc., tienen una explicación que muchas veces no somos capaces de dar. La autora apunta algunas de ellas, básicamente en la situación socioeconómica de la España del siglo II y luego del siglo III, en el desplazamiento de las actividades económicas, en el cambio de actividades económicas, que hace que en algunos casos se atesore el dinero. La sociedad romana era una sociedad que usaba la moneda, pero no es una sociedad monetal en absoluto. Como muy bien recoge aquí la autora y otros autores han dicho antes, en época romana seguía existiendo en buena medida el trueque, el cambio, casi en la vida cotidiana, quizás en las grandes transacciones no, pero en la vida cotidiana seguía existiendo ese problema. Se detecta muy bien en la circulación problemas relacionados con los precios, con la inflación. Ya hemos dicho antes que la inflación subyacente en el siglo II va a cristalizar y va a explotar en el siglo III, causando esa amplia crisis. Se detectan aquí también leyes económicas como que la moneda más valiosa no se pierde. Curiosamente, el sestercio, que es la moneda que se empieza a imponer ahora, aparece en mucho menos proporción que el as, que tiene menos valor, y desde luego el aureus, por ejemplo, de oro prácticamente no aparece, ese no lo perdía nadie. El que lo perdía sí que tenía mucho cuidado en buscarlo y en volverlo a encontrar. La sustitución del as por el sestercio, como hemos dicho, supone seguramente el testimonio o un testimonio de este proceso de inflación que hace que la unidad básica deba tener más valor que con anterioridad. Se estudia también muy bien el fenómeno de la moneda residual, que es algo a lo que hasta hace poco tiempo no se le había prestado prácticamente ninguna atención y que hoy, sin embargo, constituye
un elemento de estudio y una vía de estudio muy interesante sobre la moneda. En el siglo II existe mucha moneda residual, o sea, moneda anterior, que en teoría debía estar ya en desuso, pero que sigue utilizándose como moneda de curso legal. Tenemos noticias en las fuentes de algunas recogidas de estas monedas para hacer moneda nueva. En los documentos arqueológicos no se identifica con excesiva facilidad, quizás hasta la recogida del emperador Aureliano, ya en el siglo III, que sí que marca un antes y un después. A partir de ese momento, la moneda, digamos, alto imperial, que todavía era incluso la moneda republicana, que estaba todavía en circulación, desaparece en buena medida y en su lugar se comienza la acuñación y la difusión de la moneda que va a ser más característica a partir de este momento, la característica de esa gran crisis económica que sufre el imperio en el siglo III, que conlleva una devaluación, una depreciación, una alteración de la ley de la moneda, que se hace pasar por plata, moneda que prácticamente es puro cobre con un baño de plata, que constituye el antoniniano. Pero con el antoniniano entramos ya en una nueva etapa, en una nueva fase, alejada del siglo II después de Cristo, del siglo II de nuestra era, que es el objeto de este libro. Quiero solamente dar la enhorabuena a la autora, a los directores del trabajo y una vez más a la Fundación José María Soler, que ha hecho posible su publicación, y animarla a que siga por este camino. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora requerimos la presencia de la autora Laura Arias, a la que invitamos a subir para recoger de mano de la señora alcaldesa el primer ejemplar y el diploma acreditativo. Bueno, seré breve. Sí, en primer lugar, agradecer a la Fundación José María Soler esta oportunidad, ya que de esta manera se ve realmente recompensado el esfuerzo realizado y todo el trabajo que llevan estos primeros años de investigación. Y sobre todo, creo que he de hacer hincapié en la importancia de estas iniciativas para incentivar y promover la investigación entre los jóvenes. Creo que el doctor Lorenzo Abad ha resumido perfectamente el contenido del libro, por lo que solamente me gustaría añadir que quiero dedicar este premio y este libro a mis padres, a Alejandro, aquí presentes, y a los profesores, compañeros y amigos de la Universidad de Alicante, especialmente a Valentín, que me han hecho sentirme realmente como en casa. A todos ellos, muchísimas gracias. Queremos darle la enhorabuena a la autora Laura por el trabajo bien hecho y animarla a que siga en este camino. Y ahora también decirles que, como hemos comentado al principio, la Fundación tiene entre sus principales objetivos potenciar el estudio y la investigación, pero también hacerlo entre los jóvenes, como bien ha dicho Laura, que ella es joven, pero a los más jóvenes, a otros más jóvenes. Por ello, también hemos querido hacerle partícipes a ellas de este acto, haciéndole entrega de un diploma acreditativo por su trabajo bien hecho. Y será el trabajo correspondiente a las ayudas de iniciación a la investigación Fundación José María Soler 2006. 2 han sido los proyectos premiados, ya que las ayudas se premian los proyectos. Así como los premios el trabajo es el que se edita, aquí se premian los proyectos. Por lo tanto, han sido 2 los proyectos premiados y los 2 realizados por alumnas del Colegio La Encarnación. Uno de ellos ha sido el trabajo Un edificio con historia, cuyas autoras son Sofía Aliaga Pardo,
Ana Isabel Clemen Pérez y Ana Santapau Alonso, y han sido dirigidas por las profesoras doña María Teresa Flor Tomás y doña Concha Barceló Gras. Darles la enhorabuena y que suban al estrado las 3 alumnas nombradas, Sofía Aliaga, Ana Isabel Clemen y Ana Santapau, para recoger el diploma. Señora alcaldesa, directora de la Fundación José María Soler, público asistente, buenas noches. En primer lugar, felicitar a todos los que han participado en esta edición de los premios a la investigación que organiza la Fundación José María Soler. Queremos agradecer a la directora Loli Fenor como representante de la Fundación para darnos la oportunidad de aprender a investigar y descubrir un poco más del entorno en el que vivimos y nuestra ciudad. No queremos olvidar a todas las personas que nos han apoyado. Las profesoras Maritere Flor y Concha Barceló por su ayuda continua, a nuestras familias por su colaboración y a la Congregación de Hermanas Carmelitas como fuente de información a través de valiosos documentos y muchos recuerdos. El ver terminado este trabajo, un edificio con historia, se lo debemos a todos ellos. Muchas gracias y buenas noches. Darle la enhorabuena por su trabajo, un edificio con historia, que no es otro que el edificio Mergelina. Y si alguno de ustedes lo quieren visitar, ya se ha pasado por nuestra web, que eso estamos en ese camino de pasar los trabajos premiados por nuestra web para quien los quiera visitar. Bueno, ahora el otro trabajo que ha sido premiado ha sido el de la alumna Victoria Micó Egea, y ha hecho un trabajo estupendo sobre la transcripción y grabación de canciones populares. Este trabajo ha sido dirigido por los profesores doña Juana María Ferriz y don José Micó. A ver, Victoria, por favor, sube al escenario. Buenas noches. Pocas son las ocasiones en las que se ofrece a un estudiante de secundaria la posibilidad de realizar un trabajo de investigación en el que promulga, en este caso, la Fundación José María Soler. El hecho de que se alienten y fomenten proyectos de este tipo constituye una gran ayuda a la hora de despertar en los jóvenes el afán por conocer y aprender cosas nuevas, por profundizar en aquellos ámbitos que les resulten, en cualquier caso, interesantes. Yo he sido una de las beneficiarias de este apoyo para realizar una investigación amplia y bastante precisa sobre un tema relacionado con la localidad de Villena, por lo que debo agradecer fervientemente que la Fundación José María Soler sea partidaria de este tipo de proyectos, ya que es muy positiva que se concedan estas ayudas económicas, que en definitiva acaban convirtiéndose en ayudas a la formación y maduración personal de los que hemos sido agraciados. Por tanto, animo a la Fundación a que no abandone este tipo de propuestas, ya que me gustaría que muchos otros, al igual que yo, aprendan una cantidad similar de conocimientos, que otros muchos puedan llevar a cabo una investigación semejante a la que yo he tenido la fortuna de poder acceder. Gracias, porque llevar a cabo este trabajo me ha llevado a trabajar con una innumerable sucesión de valores y conocimientos. Gracias, porque sin un aliciente de este tipo jamás podría haber podido conocer la cultura tradicional de una manera tan minuciosa. Gracias, porque se me ha brindado la tremenda oportunidad de trabajar con un tema en el que realmente me interesaba progresar. Seré breve. Indudablemente, pues debo nombrar a todas aquellas personas que me han brindado su apoyo, sin las que el trabajo pues, no tendría un sentido.
En primer lugar, gracias de todo corazón a mi antigua profesora y tutora, y en definitiva a mi amiga Juana María Ferriz, que ha sido la encargada principal del proyecto y me ha brindado su ayuda de manera incondicional, desinteresada, desde el momento en que tuvo conocimiento de mi interés sobre la ayuda. Y tanto a ella como todo el profesorado del Colegio de la Encarnación, que me ha ayudado desde el principio. En segundo lugar, mi gratitud más sincera a mi familia, que me ha ayudado también desde el principio. Y por último, la persona que más merece reconocimiento es mi padre, José Mico Martínez, sin el que nunca hubiese sido capaz de darle una forma a este trabajo y sin el que jamás hubiese logrado la motivación y la ayuda necesarias para poder llevarlo hasta el final. Y quizás sin él pues no estaría hoy aquí. Y nada, gracias por todo otra vez y que me alegro de estar aquí. Bueno, para terminar este apartado, darle la enhorabuena a todas aquellas alumnas y alumnos que han participado y animarlos a que participen en la convocatoria que ya está abierta, para que veáis lo bonito que es, cómo el trabajo siempre de una manera u otra está recompensado. Y darle también las gracias al Colegio La Encarnación y a sus profesores y profesoras porque no hay convocatoria en la que no hayan participado. Gracias. El 30 de noviembre de 1963 se llevó a cabo la inspección ocular y se fijó para el día siguiente el comienzo de la exploración que nos proponíamos realizar en la Rambla del Panadero. Nuestro antiguo y leal colaborador, Enrique Domenech Albero, quedó encargado de contratar un par de peones para realizar los trabajos necesarios. No pudo hallarlos aquella misma tarde del sábado y nos propuso la asistencia de su hermano Pedro, experto en trabajos agrícolas y que había colaborado ya con nosotros en alguna otra ocasión. Con los hermanos Enrique y Pedro Domenech Albero, a los que acompañaban sus respectivos hijos Enrique y Pedro, comenzamos los trabajos de excavación de la Rambla a las 10 de la mañana del domingo 1 de diciembre de 1963. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y comenzábamos ya a disponer el regreso cuando un movimiento de azada de Pedro Domenech Albero, que se había desplazado un tanto hacia el recodo que formaba el cauce en aquel lugar, puso al descubierto el canto del brazalete señalado en el inventario con el número 5. A su izquierda yacía el número 26 y ambos descansaban en el borde de una gran vasija que por las trazas se hallaba repleta de objetos similares. Vano sería negar la profunda impresión que el hallazgo produjo en todos nosotros. No solo habíamos conseguido documentar las piezas aparecidas en la población, sino que teníamos ante nuestros ojos un tesoro fabuloso al parecer y de incalculable trascendencia para el futuro de los estudios prehistóricos. La fuerte tensión a que nos sometió el hallazgo no logró, empero, hacernos olvidar que era aquella una de las contadísimas ocasiones en que un tesoro de tal naturaleza iba a poder ser exhumado con toda suerte de garantías para su futuro estudio y hubimos de hacer acopio de serenidad para templar nuestros nervios y los de nuestros excitados colaboradores, cuya explicable vehemencia podría hacer peligrar los resultados que estábamos obligados a obtener de tan excepcional coyuntura. Profesores, directora, buenas tardes, señoras y señores. Estas palabras de don José María Soler, que tantas veces hemos escuchado, describen la emoción del momento en el que un grupo de personas consiguieron ser las primeras en ver ante sus ojos lo que más tarde sería considerado una de las mejores colecciones áureas del mundo. Hemos vivido este último año, un año de encuentros y de mucha esperanza con la celebración del centenario del nacimiento de José María Soler.
Esperanza puesta sobre todo en que la labor de la Fundación que lleva su nombre prosiga en su persona, prosiga en su objetivo fundamental de lograr un mayor conocimiento de la persona, obra y tiempo de don José María, fomentando la realización de las actividades de toda índole que permitan el estudio, investigación, difusión y debate participativo sobre la ciudad de Villena en sus aspectos históricos, socioeconómicos, culturales y en cualquier otro. Como alcaldesa y presidenta de la Fundación Municipal José María Soler, es un honor para mí compartir este día con quienes hace ya 43 años estuvieron presentes en ese feliz descubrimiento que cada año celebramos. Por ello, y como finalización de mi intervención, vamos a nombrar a cada uno de ellos y les ruego que suban hasta este escenario para poder hacerles entrega de un especial obsequio en este sincero homenaje del día de hoy. Muchísimas gracias. Esperemos que esta imagen, que esta foto, que pasó hace 43 años y que tantas alegrías y emociones ha causado y está causando al pueblo de Villena y a todos los que admiran el tesoro, pues ahora que se actualice. Y que mejor, como ha dicho doña Vicenta Tortosa, que suban los autores de ese momento, los protagonistas. Por lo tanto, yo voy a ir nombrando uno a uno conforme han aparecido, pero actualizados. Y entonces seguro que don Enrique Domenech Albero, antiguo y leal colaborador, como le llamaba don José María, allí donde esté se sentirá muy orgulloso de que lo recordemos en este día. Y estaría todavía el doble de orgulloso de pensar que su nieta Noelia Domenech García pues recoja de manos de nuestra alcaldesa el recordatorio que este ayuntamiento y la fundación han preparado para este día. Por favor, Noelia, ahora os vais colocando. Lo mismo habríamos de decir del amigo y fiel apoyo de don José María, que fue don Alfonso Arenas, para que requerimos la presencia de su hijo, don José María Arenas. Asimismo, rogamos suba también don Martín Martínez Pastor, de quien decía don José María, nunca agradeceremos bastante el exquisito cuidado con que sorteó las desigualdades del pedregoso camino. Y gracias a él tenemos el tesoro intacto. Gracias, Martín. Por favor, el fotógrafo al que le debemos los únicos documentos fotográficos de ese día y muchos otros más, que sin ellos sería imposible muchas veces el estudio de yacimientos, don Miguel Floramar. Enrique Domenech Serrano y Pedro Domenech Albero, cuya afición a la arqueología les viene desde niños cuando acompañaban a sus respectivos padres en las expediciones que dirigía don José María. Y como este dice, que cumplieron su misión con gran celeridad y eficacia. Por favor, subid.
En la foto también vemos a Pedro Domenech, albero, colaborador también de don José María, y que ese día los acompañaba casualmente en la exploración a instancias de su hermano Enrique, y que fue quien dio el golpe de azada que llevaría al descubrimiento del tesoro, como bien ha dicho Vicenta. Pero en este caso, como ya ha fallecido, sube al escenario su nieto don Pablo Domenech García. Y aquí tenemos una imagen para el recuerdo 43 años después. Muchas gracias y espero que este día haya sido muy emotivo para todos vosotros. Bueno, estamos muy emocionados, pero tenemos que seguir dentro de nuestra emoción. Vamos a dar paso al concierto, porque no hay acto de José María Soler que no terminemos con un concierto, porque era la gran pasión de él, la música. En este caso, hemos contado con la presencia en dicho concierto de profesores del Conservatorio de Música de Villena, que nos van a ofrecer el concierto de Mozart de trompa y piano y el concierto para trombón de Grondal con trombón y piano. Vamos a ver. A la trompa estará Juan Salvador Bañón Martínez. Juan Salvador comienza sus estudios musicales en Caudete y los continúa en Villena, Almansa, Murcia y Castellón, donde finaliza sus estudios superiores. Ha colaborado con las orquestas y colabora con las orquestas sinfónicas de Madrid, la Filarmónica de Cuenca, la ciudad de Murcia, y en la actualidad forma parte del Collage Brass Ensemble y de la Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí de Villena. En el campo docente imparte clases de trompa y educación secundaria en centros educativos de Caudete y Yecla, y es profesor de trompa de trompa del Conservatorio Profesional de Villena. Al trombón de varas, José Vicente Cervera Pérez. Ha pertenecido a la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia y a la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Valencia durante 3 años, y actualmente también pertenece a la Orquesta del Teatro Chapí de Villena. En la actualidad es trombón solista de la Orquesta Ciudad de Torrent, profesor de la Escuela de Música de la Banda Sinfónica Circo Católico de Torrent y profesor por oposición del Conservatorio Profesional de Música. Al piano, don José Fernando Sirera Valero, que nace en Villena y cursa sus estudios de piano posteriormente en el Óscar Esplá de Alicante. En 1999 obtiene una cesi en el concurso de jóvenes intérpretes Ruperto Chapí, y al año siguiente se le concede el premio especial al mejor pianista. En la actualidad compagina sus actuaciones tanto como solista como pianista acompañante con su labor docente que desarrolla en los cursos de verano Joaquín Sancho de Canals, y también en la Escuela Municipal de Música de Caudete, y también imparte clases en el Conservatorio Profesional de Música de Villena. Y para terminar y ya dar paso al concierto, darle las gracias a todos los que habéis hecho posible este acto, a los que han participado activamente porque lo han hecho de una manera desinteresada, y a todos
vosotros, queridas amigas, que nos acompañéis con vuestra presencia, muchas gracias, porque si no estuvierais aquí, el acto estaría deslucido y no tendría, vamos, que no sería posible. Muchas gracias.